Muy buenos días con todos los que nos ven. Mi nombre es Mauro Gutiérrez, presidente de ADERASA, de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas. Encontramos reunidos en este nuevo espacio llamado La Hora del Agua de ADERASA, ¿no? Este espacio creado para el intercambio de experiencias de regulación de agua potable y saneamiento de los países socios. En esta oportunidad, en esta segunda edición de la Hora ADERASA, ¿no? Eh, hemos querido tratar un tema importante y central para la prestación de los servicios, que son los impactos generados por el cambio climático en el abastecimiento del agua potable, ¿no? Por eso el día de hoy nos acompaña Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de Colombia. Ruth. Hola, buenos días a todas y todos. Buenos días, Mauro y Marco. Un placer estar aquí con ustedes. Y Marco Cordero, intendente del agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en Costa Rica. ¿Cómo estás, Marco? Muchísimas gracias, don Mauro, por la invitación. Para nosotros es un placer poder participar en este espacio y poder explicar un poquito las vivencias, ¿verdad? Que como reguladores hemos tenido que atender en este verano. Y también un saludo a doña Ruth Quevedo y un placer estar con ustedes de nuevo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su presencia. Entonces, comencemos esta edición de la Hora de Eras. Quería empezar con una pequeña presentación, un poco contando algunos desarrollos que, por ejemplo, hemos llevado aquí en Perú, y luego plantear dos preguntas para poder conversar sobre cómo nuestras entidades han podido abordar los impactos del cambio climático y, en particular, el fenómeno del Niño. A ver, en el caso de Perú, uno de los eventos que mayor regularidad enfrentamos es el fenómeno del Niño, ¿no? Históricamente nuestra sociedad, nuestro país ha enfrentado los efectos del fenómeno del Niño y la Niña, ¿no? Que trae, por un lado, efectos de altos niveles de lluvia en la zona norte del país y los efectos de la Niña con friajes y disminución de lluvias en la parte sur de Perú, ¿no? Eventos que van de la mano cuando se producen estos fenómenos. Básicamente, el desarrollo, cómo hemos introducido en nuestra planificación y las acciones regulatorias, ¿no? Han ido primero desde generar normativas y directrices con el propósito de generar una acción institucional que coordine las actividades de regulador con las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y en general con todos los prestadores, ¿no? En ese sentido, lo que se ha desarrollado, por ejemplo, es un conjunto de directivas que definan y ayuden a tener planes de contingencia, por ejemplo, ¿no? Que las empresas identifiquen las acciones que se tienen que llevar a cabo cuando se producen estos eventos. La priorización de inversiones con un enfoque de gestión de riesgo de desastres, pero también, y esto creo que ha sido un tema importante para nosotros, el tener guías que nos permitan hacer un diagnóstico de los riesgos, ¿no? Esto desde el punto de vista de las normativas y las directrices. Después hemos desarrollado algunas herramientas y sistemas de monitoreo y alerta con el propósito de poder atender, digamos, la situación, los eventos, ¿no? Y sistemas que nos permitan tener data en tiempo real. Y luego la planificación del prestador, ¿no? Para poder entrenar y aplicar estos instrumentos. Pero también vital la acción coordinada del regulador, la empresa prestadora, y las autoridades que son las responsables de poder actuar en las situaciones cuando se presentan estas situaciones de desastre mayor. Básicamente en la gestión hemos tenido dos elementos de gestión que se vinculan. El primero, el prospectivo correctivo, ¿no? En el que compone aspectos de estimación de riesgos, ¿no? El asistir a las empresas prestadoras para poder estimar el riesgo, la prevención y la asistencia, la identificación de estrategias de mitigación de riesgo y la reducción de la exposición de los riesgos. Eso como elementos previos a la preparación, pero una vez que ya se presenta el evento, tener acciones específicas de respuesta y de rehabilitación. Y ahí es, creo que en el último tiempo también nos hemos tratado de generar información, porque uno de los problemas que encontramos es que mucho de los problemas de abastecimiento respondían a no tener información hacia la ciudadanía. Por eso es que se establecieron mecanismos de traslado de información
como los semáforos de interrupciones, que seguramente vamos a poder conversar en mayor detalle. Así que, dada esta pequeña presentación, quiero en la primera parte introducir dos preguntas que nos van a ayudar a guiarnos en relación a cómo los países, nuestros países, han podido atender cambio climático y en particular el fenómeno del niño, ¿no? ¿Cómo el fenómeno del niño ha impactado en cada uno de nuestros países? ¿Qué estrategias de monitoreo o respuesta se han podido llevar a cabo? ¿Qué técnicas o nuevas metodologías han podido implementar en este tiempo? Muchas gracias, Mauro. Bueno, yo creo que escuchándote, nosotros queremos, digamos, avanzar más en una acción preventiva en el país que involucre de manera más directa a los prestadores. Colombia hay que tener en cuenta que nosotros tenemos las cabezas del sector, digamos, frente al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que es el Ministerio de Ambiente, y una coordinación por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y por otra parte tenemos a las entidades propias del sector agua y saneamiento básico, principalmente el Ministerio de Vivienda, y adicionalmente la Comisión de Regulación, que tiene tareas principalmente de regulación, no tanto de política, es decir, no de política, ellas derivan del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, se viene, digamos, planteando a partir, digamos, de la información más reciente que tenemos sobre impacto del fenómeno del niño, la necesidad de que se genere una mayor articulación entre el prestador como primer respondiente y, digamos, todo el engranaje institucional. En este reciente proceso de niño que todavía no termina en Colombia y que, digamos, ha sido, además de uno de los años, digamos, más secos de la historia reciente, eh, tenemos un fenómeno en el cual empieza niña y no termina de terminar niño, ¿no? Ya estamos en temporada de lluvias en algunos territorios y en otros, en cambio, continuamos con temporada seca, por lo cual esta acción gubernamental además tiene que tener enfoque territorial, enfoque de rasgos territoriales y ya no ver el cambio, digamos, en estos, o ya no ver estos fenómenos como fenómenos coyunturales, sino que más bien es una condición permanente del comportamiento del clima. Pero lo que quería era contarles que en este reciente fenómeno del niño hemos tenido indicadores donde casi 200 municipios de los 1.103 municipios del país priorizados porque son susceptibles al desabastecimiento en temporada seca. Y adicionalmente, pues hemos tenido eventos asociados a la disminución drástica de niveles de los embalses, principalmente el embalse de Chingaza, que surte, digamos, toda la demanda de casi 10 millones de personas que vivimos en la ciudad de Bogotá, por lo cual en este momento nos encontramos en un proceso de racionamiento. Hemos tenido afectaciones a la continuidad en la prestación del servicio de agua potable en varios de esos municipios. También la reducción de la calidad del agua cruda por efecto de una mayor concentración de sustancias. Eso lo que nos ha implicado, obviamente, para los prestadores es mayores costos de tratamiento y distribución del agua por medios alternos de suministro y también mayores riesgos de, digamos, limitaciones para generar el recaudo que periódicamente los prestadores, pues que le permite a los prestadores generar sus cierres financieros. En ese sentido, entonces, pues digamos que como que la experiencia reciente acumulada lo que ha permitido es una mayor integración de los diferentes instrumentos de gestión de la política, varios planes, al menos 6 planes han sido articulados alrededor del Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno del Niño. Venimos en la Comisión de Regulación actualizando los parámetros y analizando cómo podríamos intervenir en estos periodos de sequía con el control del consumo o con incentivos o desincentivos para el consumo
excesivo de agua. Es una resolución que estamos próximos a modificar y todo el Sistema Nacional, digamos, de alertas tempranas también está intentando ocuparse de acciones de carácter preventivo. De todas maneras, debo decir que seguramente Perú tiene digamos, mucho más desarrollo que el que nosotros tenemos frente a acciones de carácter preventivo. Bueno, esto podría decir, digamos, en un primer momento, Mauro. Excelente, Ruth. Muchísimas gracias. Y la misma pregunta para ti, Marco, ¿no? ¿Cómo ha impactado? ¿Qué estrategias han desarrollado? ¿Qué respuestas han llevado a cabo? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que este fenómeno del niño ha sido sin precedentes, prácticamente nos ha desnudado y nos ha demostrado las falencias que el sistema de agua potable dispone. Primero, porque no estamos hablando solo de un prestador, estamos hablando de un prestador en importancia, pero también tenemos una serie de prestadores pequeños o comunales, y eso ha tenido un impacto en todo el país. En algunas regiones más fuertes que en otras, pero nos desnudó, prácticamente nos entramos en riesgo a tal punto que se tuvo que hacer por parte de los prestadores programas de racionamiento administrado, ¿verdad? Tratando de no quedar mal con los usuarios, aun cuando muchas veces no se vieron cumplidos los horarios que en algún momento se les indicaba a la población, producto de que había carencia del recurso hídrico en las fuentes superficiales. No es secreto que Costa Rica, eh, digamos, muchas de las fuentes son superficiales. Entonces, automáticamente con el impacto del fenómeno del niño, estas empezaron a producir mucho menos agua, trasladó sus efectos sobre las plantas potabilizadoras y eventualmente la prestación del servicio. Y no solamente el efecto se presentó a nivel del sector de agua, sino también tuvimos implicaciones en el sector eléctrico. Entonces, prácticamente lo que son las cuencas se vieron muy afectadas y tuvo impacto en la continuidad del servicio, aunado a lo que también decía doña Ruth en su momento, y es cómo se llama que Costa Rica no tiene todavía incorporado dentro del sector de agua potable un manejo de riesgos estrechamente ligado, vinculado y alimentado. Entonces, prácticamente nos convertimos en bomberos, ¿verdad? En apagar incendios de las situaciones que se fueron dando en las diferentes comunidades y buscar alternativas por parte de los prestadores. Muchas gracias, Marco, ¿no? Un poco contarles también en el Perú, el fenómeno del niño es una situación recurrente. Este año esperábamos un niño intenso. A finales del año pasado, digamos, eran todas las señales, las alertas que recibíamos, pero curiosamente disminuyó la intensidad ya entrando el año, ¿no? Pero eso permitió, creo que de manera, dio los incentivos para tratar de tener actividades preventivas importantes, ¿no? Y esto creo que ha sido importante. Una de las cosas que se introdujo rápidamente fue el tratar de hacer un diagnóstico de los niveles de riesgo de exposición de las empresas prestadoras en las zonas donde había mayor riesgo de afectación, tanto de niño como de niña. Esta identificación de riesgos y los planes de contingencia para el abastecimiento, incluso abastecimiento alternativo, si es que se producía cortes de producción, pero también desde el lado del regulador, tratar de tener sistemas que nos permitan ver en tiempo real la implementación de estas medidas, pero también las posibilidades, si hubieran cortes, cómo ver y monitorear las zonas de afectación, los niveles de afectación de la infraestructura, ¿no? Para poder comunicar y delimitar las zonas que pudieran tener efectos, ¿no? Y esto también comunicar. Muchos de los problemas históricos que hemos tenido en el país ha sido no comunicar adecuadamente qué tan intensa es la afectación, ¿no? Y en cuánto tiempo se puede recuperar el sistema. Ahí creo que hemos avanzado en algunos desarrollos, ¿no? Y eso ha permitido que incluso algunos cortes ya específicos o programados que hemos tenido, por suerte, no por generados por el fenómeno del niño, nos den unos ejemplos en los que de alguna manera ha servido este entrenamiento. Yo creo que definitivamente, como han señalado, tenemos que tener un sistema que esté siempre latente ante la eventualidad y la incorporación de los riesgos en nuestra infraestructura. Y otra de las cosas creo que ha sido también importante, ha sido el cómo
pensando como generadores de información, nosotros también tenemos, por ejemplo, nuestro Servicio Nacional de Meteorología, y tenemos entidades que ven temas de monitoreo, digamos, de riesgo, de cómo comenzó a compartirse la información, ¿no? Entonces, esto ha ido generando, por ejemplo, un convenio en el que, por ejemplo, ahora nos van a entregar información del comportamiento de los caudales de los ríos y de los puntos de toma de las plantas. Y eso va a ser valioso porque nos va a permitir, como bien señalas, ¿no? Una cosa es un río cuando llueve y otro cuando no llueve, y eso tiene impactos directos en los costos operacionales, ¿no? En el uso de los insumos. Y eso nos va a permitir hacer un modelamiento para poder tener una mayor predictibilidad de la capacidad de respuesta del sistema de abastecimiento de agua potable. Pero otra de las heterogeneidades, y creo que ahí compartimos bastante con Colombia, es el tema de la heterogeneidad del territorio. Si no tenemos un enfoque territorial de gestión de riesgo, es muy difícil enfrentar, no se puede tener una respuesta única y nuestros países son muy diversos y con climas diferentes. Quiero abordar e iniciar la segunda parte, ¿no? Un poco ya también sobre lo que ya han comentado. ¿Qué buenas prácticas y lecciones nos dejan estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo su país ha logrado manejar estos retos y qué cosa es lo que viene hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son estas lecciones aprendidas y cuáles son, digamos, los pasos en los que tenemos que acelerar y cómo también se plantean mejoras en coordinación? ¿Cómo podríamos desde la regulación poder enfrentar y tener mayores instrumentos para poder enfrentar los efectos del cambio climático? Así que nuevamente te cedo la palabra, Ruth. Adelante. Sí, Mauro, decía que definitivamente compartimos la experiencia reciente acerca del impacto, digamos, la enorme dimensión del impacto del fenómeno del niño en comparación con otros episodios pasados, pero además también se nos anticipa que el fenómeno de la niña pues puede tener incluso mayor impacto negativo que el que tuvo el fenómeno del niño. Nosotros tenemos en Colombia unas herramientas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo y creo que en cuanto al enfoque territorial, la insistencia en el ordenamiento del territorio alrededor de los ecosistemas o sistemas hídricos es una de las prioridades. Prioridades que alrededor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo han venido generando repercusión en varios sectores, el sector energético también, pero también, por ejemplo, el sector agrícola. Y en ese sentido, enfocarnos, digamos, en acciones preventivas, en tanto que vamos, digamos, resolviendo el día a día con las circunstancias que se van presentando, pues es una de las lecciones también aprendidas. Creo que eso que tú mencionabas acerca de la importancia de la comunicación, la importancia de la pedagogía y la vinculación mayor, no solo de los prestadores como primeros respondientes, quienes además manejan, digamos, el balance hídrico en su territorio de operación, en sus áreas de operación, sino las comunidades que, digamos, entre mayor capacidad de respuesta tengan las comunidades organizadas y, lógicamente, mayor capacidad y vínculos de articulación con esa cadena, digamos, institucional que se genera desde lo local alrededor del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pues uno podría paliar un poco los impactos negativos o mitigar el impacto negativo de este tipo de fenómenos de cambio climatológico. Ahora, adicionalmente, en lo que respecta, digamos, a la regulación, nosotros hemos encontrado, de hecho, venimos trabajando muy fuertemente con un estudio global de la, de TNC, por sus siglas en inglés, de este esfuerzo global por generar soluciones basadas en la naturaleza y el enfoque de economía circular, lo cual, digamos, nos impone un reto frente al reconocimiento o el estímulo de inversiones asociadas, digamos, con estas soluciones basadas en la naturaleza y el reconocimiento de costos eficientes en estas inversiones que nos permitan reducir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado. También creemos que es bien importante, y de hecho las comunidades lo hicieron durante esta fase de niño, que es optimizar más
estos sistemas alternos asociados al manejo integral del agua lluvia, que resultó ser en determinados momentos pues importante para generar un abastecimiento mínimo durante los periodos de sequía, combatiendo un poco, por ejemplo, el impacto sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre todas estas actividades, principalmente en las zonas dispersas del país. Adicionalmente, creo que nos permitió articularnos un poco más. Otra de las lecciones es articularnos mucho más entre sectores para generar acciones de carácter mediático unificadas, ¿no? Como generar una visión o una narrativa comunicativa y generar una sola línea, digamos, comunicativa para los usuarios. Creo que estas son como principalmente estas, digamos, experiencias aprendidas y un poco en el campo de la regulación, lo que nosotros deberíamos fortalecer y mejorar. Hay un tema de tecnología y es que verdaderamente nosotros en Colombia no tenemos la tecnología para hacer seguimiento en tiempo real de lo que sucede durante el fenómeno, pero también de generar las alertas tempranas. Yo creo que ahí, ahora que estamos construyendo las nuevas formulaciones de los marcos tarifarios, pues habrá que hacer un énfasis y de hecho lo estamos haciendo, asociando indicadores de riesgo como el IUS, el indicador único sectorial, y los indicadores de calidad y descuento a compromisos asociados con atención o prevención al riesgo, digamos, asociado a estos procesos de variabilidad climática. Excelente, Ruth. Y la pregunta para ti, Marco, ¿no? En ese marco de buenas prácticas y lecciones aprendidas, ¿cómo han enfrentado y incluso también cuáles son los retos que enfrenta Costa Rica? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el fenómeno del niño no es un evento que sucedió y que no vuelve a aparecer. No, es muy probable que va a tener situaciones en las cuales constantemente vamos a estar expuestos a él. Eso automáticamente nos orienta a entender de que las inversiones que se tienen que hacer tienen que ser resilientes, porque si no estamos condenados a hacer dos, tres veces ese ejercicio de inversiones y se pierden los recursos que en él se invierten, que por otro lado tiene que haber a nivel del regulador más instrumentos o insumos que le permitan también como tener información valiosa de antemano a nivel del monitoreo de lluvias o eventualmente de la escasez de las mismas para, para poderse sentar con los regulados y decirles, esto es lo que tenemos, esto es lo que se espera, cómo atenderlo. En Costa Rica prácticamente los sistemas actuales están enfocados en atender la demanda hoy, no tienen capacidad de resguardo de agua para atender la demanda del mañana. Eso quiere decir que están a la medida. Tenemos que cambiar la forma de visualizar nuestro esquema operativo porque tenemos que tenemos que incorporar inversiones que nos permitan algún backup, algún mecanismo que nos garantice por lo menos disponer del recurso un periodo de tiempo cuando ya el fenómeno del niño o cualquier otro fenómeno que implique sequía, ¿verdad?, nos ponga en jaque mate. Y eso realmente es una inversión que el país debe trabajar y por el cual también deberíamos de ir construyendo a nivel regulatorio, prestadores, incluso usuarios, en el tener siempre esa visión. Y por otro lado, el ejercicio también tiene que estar orientado a la gestión tanto del prestador, ¿verdad? Disminuir las pérdidas de agua por un lado, pero por otro lado también de los usuarios en hacer un uso racional del recurso, ¿verdad? Porque no hacemos nada con que el prestador disminuya las pérdidas y el usuario hace un uso ineficiente del recurso y entonces no va a alcanzar igualmente el recurso para atender la demanda actual. Entonces creo que ahí tenemos que buscar esa amalgama. Evidentemente la regulación tiene que estar orientada en eso y, y generar esos instrumentos para hacer hincapié, no solamente una persuasión moral por parte del regulador hacia los usuarios y prestadores, sino también los instrumentos que la gente pueda entonces poder verificar que el paso seguro es hacer una gestión correcta. De alguna forma, respondiendo también la pregunta de cómo lo estamos abordando en Perú, el tema de la planificación en relación a cómo incorporar las inversiones en el largo plazo, justamente con un enfoque
de resiliencia es esencial, ¿no? Un elemento que hemos incorporado recientemente es el índice de seguridad de abastecimiento del agua, que es un elemento que nos ayuda para tratar de ver qué, por ejemplo, qué EPS o empresas prestadoras son las que están más expuestas a riesgos, ¿no? Ante distintos tipos de fenómenos climatológicos, ¿no? Eso es un elemento importante para saber también cuáles son las inversiones que se deban de priorizar con el propósito de tener, aumentar nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Ese es un elemento, y eso va a ir traducido también a la identificación de inversiones, pero también reconocer componentes dentro de la tarifa. Eso desde la lógica un poco más convencional del papel de regulador. Pero también hay otro papel, creo que el regulador debe tomar, es generador de información y de sistematizar esa información para entregarla a los prestadores, ¿no? A veces por los distintos tamaños y la especialidad que tienen los prestadores que están especializados en la producción más del agua potable y las actividades de saneamiento y alcantarillado, ¿no? Temas vinculados al monitoreo específico del comportamiento climático o toda la información que se generan en distintas agencias, a veces es muy difícil que la puedan traducir cada uno de ellos, ¿no? Creo que es importante también ayudar a sistematizar esa información para poder traducirla y que se puedan tomar las acciones de emergencia respectivas. Esto creo que eso es un elemento también importante para generar sistemas de alerta temprana, de simplificación de esta información para estar alertas. Como señala también Ruth, ¿no? El tema de las lluvias intensas es un problema complejo, pero la falta de agua es un tema también complejo, ¿no? En el sur del Perú también ha habido retrasos y disminución en los volúmenes de lluvia, ¿no? Que van a tener efectos, ¿no? Evidentemente, eso implica también formas alternativas de cómo llevar a cabo el abastecimiento y va de la mano también con comunicar adecuadamente a la población para que tomen las medidas de precaución del caso, ¿no? Un consumo más adecuado, un tema de mantenimiento, de conservación del recurso del agua, que eso creo que son aspectos en los que tenemos una agenda todavía pendiente e importante de desarrollar, ¿no? Y este tema de trabajo conjunto con otras entidades también para la gestión del agua, ¿no? La gestión de los recursos hídricos no depende del regulador, ¿no? Depende muchas veces de distintas agencias en las cabeceras de cuenca y cómo hacer la gestión eficiente de las mismas. Es un reto que creo que estamos enfrentando los prestadores y las agencias reguladoras. Creo que existe muchísimo por desarrollar. Creo que, como bien señala Marco, estos fenómenos climáticos son ciclos que vienen y vuelven, ¿no? Vienen y van, vienen y van. Y lo que nos tiene que dejar es siempre aprendizajes de cómo poderlos enfrentar de mejor manera, de forma tal de tener una sostenibilidad adecuada de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado. Así que les agradezco por su intervención esta mañana y compartir sus experiencias y a través de esta red y este programa en particular, porque definitivamente ayuda a fortalecer nuestros aprendizajes con todos nuestros asociados, con todos los reguladores y las personas interesadas en la materia de saneamiento. Así que nuevamente muchas gracias por su participación y nos veremos en la próxima edición de La Hora Aderasa. Muchísimas gracias, Mauro y Marco. Un feliz día para todos ustedes y quienes nos están escuchando. Igualmente, de parte de mi persona y Arecep, muy complacido de participar en el espacio y que pasen un lindo día a don Mauro y a doña Ruth y a todo su equipo. Un abrazo a ambos y a todas sus Bueno, instituciones. Hasta la gracias. próxima oportunidad.